Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar de los problemas que acarrean Venezuela y luego de este terremoto. Venezuela tiene una deuda por encima de los 240 mil millones de dólares. Eso fue lo que dejó el chavismo, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y si a eso le sumamos posiblemente más de 50.000 muertos que se estima que van a aparecer con este terremoto devastador para el pueblo hermano de Venezuela, es importante que los pueblos sepan que ahora Venezuela tiene un problema grave, crítico, una crisis inmensa por la falta de dinero y porque tiene una deuda prácticamente impagable a pesar de todos los recursos, porque hay que reestructurar completamente el país. Vamos a ver los mercados y vamos a ver qué nos dice el presidente Trump y la izquierda que comienza a girar hacia la derecha, y que estudiantes de la Universidad Central de Venezuela le impidieron la entrada al hijo de Nicolás Maduro para que aquellos comunistas del Partido Comunista de nuestro pueblo entiendan que cuando usted defiende a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez, a Fidel Castro, a Raúl Castro, está defendiendo asesinos, delincuentes y narcotraficantes. Todos estos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la Universidad Abierta para Adultos tiene un diplomado formidable para toda la ciudad de Nueva York y Estados Unidos, Boston, Massachusetts, para todo Estados Unidos completo. Va a ser modalidad virtual, para que usted se convierta en un profesional trader, para que pueda hacer su trading con todas las herramientas y las estrategias necesarias para que usted pueda transar en cualquier bolsa del mundo. Sepa comprar los bonos soberanos, manejar su finanza, cuándo entrar, también sepa comprar sus opciones financieras y rentar sus acciones, que usted pueda comprar las acciones y rentarlas. En este diplomado vamos a tener un contenido bastante amplio: la política monetaria, bonos soberanos, análisis fundamental, economía y geopolítica, el mercado forex, mercado de divisas, compra de derivados, cover calls, análisis técnico para usted determinar cuándo entra y cuándo sale, Japanese Candlestick, lectura de la gráfica, indicadores que confirman el precio de una acción y cómo usted elige su broker ideal. Este diplomado de 64 horas, que tiene un costo en Estados Unidos y en Europa de más de $30.000, la UAPA lo va a impartir por $2.500. Llámenos, esto inicia el próximo martes 18 de agosto del 26, modalidad virtual. Serán 3 pagos, una inversión de $625. Llámenos al 809-724-02-6, extensión 255, 352 y 365, o al WhatsApp 829-423-9979. Un diplomado para que usted sea un profesional trader. Gracias a la UAPA, a la academia, por entrar al mundo maravilloso de la bolsa de valores. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre para ver la economía mundial tenemos que ver los mercados, que es muy importante porque todo se controla desde Wall Street. Todo pasa por la mano de Wall Street. No hay nada que usted pueda hacer en el mundo, ningún tipo de empresa, no importa el sector que usted pertenezca, lo que usted sea. Son 11 sectores que se divide Wall Street y su empresa está ubicada en uno de esos 11 sectores. Entonces, por eso es que decimos que el mundo se controla desde la bolsa, por eso la importancia. Cuando vemos que sigue creciendo el capital en la bolsa de valores en Estados Unidos, son ya 75 trillones de dólares que tiene Wall Street en acciones. Eso es una locura. El mercado accionario de Estados Unidos es el mercado más grande global, por encima de otros 9 juntos, nos suman 75 trillones de dólares. De ahí la importancia que cuando Estados Unidos toma una decisión, cuando el presidente Trump toma una decisión, cuando la administración Trump toma esa decisión, afecta a los mercados y afecta al mundo.
Eso es simple. Recuérdese que todo pasa por la mano de la bolsa y es demasiado dinero que está en juego. Entonces, el mundo es económico primero y después social. Pero primero, para usted hacer transformaciones sociales, usted necesita dinero. Si usted no tiene dinero, usted no puede hacer transformaciones sociales. Por eso fracasó Rusia. Y por eso China hoy es el gigante asiático. Porque entendió el mensaje y en el año 90 entra a la bolsa y hace las transformaciones económicas primero para entonces hacer las transformaciones sociales. Porque China no es comunista. Su economía es de mercado. Entren a la bolsa de Shanghái o de Shenzhen para que ustedes vean, para aquellos que dicen que si China es comunista, es una ignorancia total y absoluta. China no es comunista, está gobernada por un partido comunista, que es diferente, partido único y una dictadura, pero su economía es de mercado. Con lo que me enseñó el director, la número 2, esa foto dice más que 1000 palabras, para que veamos, mire, bájala señor director. World's Largest Equity Market. 75 trillones de dólares en Estados Unidos. Pero China son 14.84 nada más. Japón 8.19. Hong Kong 7.41. La India 4.97. Canadá 4.49. Taiwán 4.48. Corea del Sur 4.04. Y Inglaterra 3.98. Y Estados Unidos, él solito, 75 trillones de dólares en Wall Street, el mercado accionario. O sea que the USA has moved stock value for the next 9 largest market combined. O sea que Estados Unidos es el mayor mercado por todos esos 9 mercados combinados. Por eso es que Estados Unidos es el líder del mundo, porque determina la riqueza del mundo. Él es que determina las reglas del juego. Y mientras esas sean las reglas del juego, Luis Fernando García juega con esas reglas. Yo no he hecho reglas, yo sigo las reglas. Aquellos que se desvían de eso están perdidos. Todavía Estados Unidos sigue siendo el eje principal, porque es quien tiene el dinero. Su moneda es la moneda del sistema financiero internacional. Entonces controla la riqueza. 75%. 9 países combinados, ya se lo dije todos. Y Estados Unidos lo supera por mucho cuerpo de ventaja. Entonces, por eso es que Estados Unidos va a seguir y seguirá siendo todavía la potencia. Ahora, usted me dice a mí, ¿es unipolar el mundo? No, no lo es. Hay que tomar en consideración a China también. Y que China quiere destronar a Estados Unidos. China quiere ser la potencia emergente y que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional. Pero vamos a ver qué está pasando con la izquierda y que China está gobernado por un país comunista con una dictadura. Y vamos a ver primero los mercados y qué está pasando con la valoración del mercado. Y después vamos a ver cómo los países latinoamericanos comienzan a moverse a la derecha. Colóqueme, señor doctor, el número 3 para que veamos el Dow Jones 30, que alcanzó los 51.876 puntos en una posición extrema. Fíjese ese extremo que está allá. Tocó, acérquela, señor director. Tocó los 52.000 puntos y vemos que está haciendo una corrección con el Fibonacci. Él debe de tocar, sin temor alguno, los 50.570 puntos debe de tocar. El 23% del Fibonacci. Es imposible que siga subiendo porque no pudo sostener. Para él seguir subiendo tiene que subir por encima de los 52.300 puntos. Y cerró en 51.876. No sostuvo los 52.000 puntos. Entonces vemos que viene una corrección, lo cual lo que le dice a usted es que el Dow Jones está entrando en una etapa de distribución de las acciones, de que muchos profesionales se van a tirar porque hay una sobreevaluación del mercado y eso conlleva mucho riesgo. Recuérdense que le hemos dicho que la bolsa hay que sostenerla hasta mediados de noviembre. En noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos de medio término y si la bolsa colapsa y Wall Street colapsa, eso le cuesta los escaños al Partido Republicano, lamentablemente. Entonces la élite tiene que sostener la bolsa. El presidente Trump no le conviene que mañana Wall Street colapse y que pierda un 20 o 30%, pierde los escaños el Partido Republicano, porque los estadounidenses votan en la gasolinera y en los supermercados.
para que estemos claros en eso, para que usted entienda cómo funciona la bolsa y cómo funciona el ciclo económico con el ciclo presidencial. Colóqueme, señor director, la número 4 para que veamos la valoración del mercado, que está en su punto crítico jamás. Miren, stock reach all time high valuation, pero esa valoración que tiene por encima del 1929, del crash y la gran depresión que se produjo en el 1929. Luego vino una valoración extensa en el 1965. Luego vino el dot-com y después vino el 2010, 2008 y ahora lo que tenemos ahí, bubble, esa es la inteligencia artificial, posiblemente la burbuja de la inteligencia artificial. Pero fíjese todos esos variables, el trailing PE, el forward PE, el KPB, el price to sell, el EBITDA, el Q ratio, el market cap to GDP, el rate of return, todas esas variables están en su punto extremo, jamás, nunca antes, en su punto más extenso del mercado, mucho antes del año 1900, o sea que estamos hablando de más de 100 años, ciento y pico de años, 126 años, nunca el mercado había estado con una sobrevaloración tan alta como ahora. Entonces eso significa que el riesgo es brutal, que solo se necesita un detonante para que esto colapse. Y si esto colapsara mañana, República Dominicana que se prepare, que más del 30% de la fuerza laboral va para la calle. En Estados Unidos se perderían 30 millones de empleos fácilmente, pero eso le cuesta al imperio, a Estados Unidos, a la administración Trump, los escaños en noviembre. Por eso hay que sostener a Wall Street. Por eso es tan importante la bolsa, porque todo es económico. Y después social y político. Claro está, los políticos toman las decisiones y el mercado reacciona. Pero los ciudadanos, todo es económico. Porque cuando usted va al supermercado y usted tiene que comprar productos de primera necesidad, un 20 o 30% más caro, usted comienza a pelear con ese gobierno de turno. Eso en toda parte lo mismo. Independientemente de que sea el mercado que fije los precios de la materia prima, pero es una emoción del ser humano. Colócame, señor director, la número 5, para que veamos esas variables, qué significa cada variable, la posición que estamos. Rate of return o return on equity. El término ROE se refiere principalmente a return on equity, rentabilidad sobre el capital propio, un indicador financiero clave que mide la capacidad de una empresa para generar ganancias utilizando los recursos de sus accionistas, rate of return. Fíjese que dije de una empresa, pero las empresas son las que se cotizan en la bolsa, pero las empresas son las que tienen los empleados, porque el gobierno no puede emplear a todo el mundo. El gobierno no tiene, ningún gobierno en el mundo tiene trabajo para todos sus ciudadanos. Eso es imposible, sino que le pregunten a Cuba, o que le pregunten a Venezuela, o a Nicaragua, o a Brasil, con Lula, y cuando estaba el socialismo del siglo XXI. Es para que tengamos una idea, cómo toda esta variable que afectan a las empresas y que afectan la economía, van a afectar los bolsillos de los contribuyentes y van a afectar los gobiernos. Porque si colapsa esto, entonces nuestro gobierno va a tener menos recursos disponibles para obras sociales. Así de simple. Colóqueme, señor director, la número 6 para que veamos otra variable más, price to sell, que está en su punto más alto jamás. Dice aquí, price to sales ratio is a valuation metric that measures how much investors are willing to pay for each dollar of a company's revenue. O sea, qué cantidad de dinero cada inversor está dispuesto a pagar por cada dólar en esa compañía, o sea, de que produzca beneficio. Ese price to sell, o sea, si yo compro una acción de una corporación, yo quiero saber cuál es mi rentabilidad para yo saber si esa empresa está sobrevalorada. Y la número 7, señor director, price to book. Entonces, todas esas variables están en su punto extremo. El price to book ratio measure a company market value against its book value is equal total assets minus total liabilities. O sea, es el valor de las acciones en el libro de la empresa. Cuánta deuda tiene esa empresa y cuánto capital tiene esa empresa. Por eso es cuánto assets minus liability, sus deudas.
Entonces, Luis Fernando García no quiere que una empresa tenga una deuda de 70-80%, porque esa empresa entonces no tiene rentabilidad para seguir subiendo, no está produciendo liquidez para seguir subiendo la bolsa. Yo quiero una corporación que máximo, al extremo, tenga una deuda de un 50%, no 80, 30, 40, eso es lo básico. Entonces, por eso es muy importante que usted, cuando vaya a invertir en la bolsa, se asesore con un profesional de la bolsa primero. Y la número 9, señor director, para que veamos Forward P/E ratio, ¿qué significa y su importancia? Para que podamos inferir la economía a través de los mercados. El Forward P/E ratio es una métrica financiera que compara el precio actual de las acciones de una empresa con su ganancia estimada proyectadas a los 12 meses. O sea, vamos a proyectar la ganancia a los 12 meses. Si usted tiene una empresa y esa empresa produjo un beneficio de un 20% y va a producir el siguiente año un 30, un 40, un 50, es una empresa sólida. Pero si esa empresa produjo un beneficio de un 50 y el siguiente año va a producir 40, 30, 20, entonces esa empresa tiene problemas. Y eso me lo está diciendo esta forma de medir la salud de esa empresa que cotiza en bolsa a través del análisis de todas estas variables que inciden definitivamente en los beneficios de las corporaciones, que al final del día son las que pagan los empleados. Y la número 10, señor director, para que veamos un poquito más del Forward P/E ratio, que también nos dice cómo se interpreta. Puede indicar que la acción está infravalorada o que el mercado espera un crecimiento lento o nulo. Un Forward P/E alto significa que la acción está sobrevalorada o que los inversores esperan un fuerte crecimiento de los beneficios en el futuro. O sea, un consejo típico, eso es lo que le estábamos diciendo, que si va subiendo, ese forward es positivo, pero si viene decreciendo, entonces ese forward es negativo. Y el P/E ratio, el price en earnings, que son los beneficios de la corporación, que es el precio de la acción dividido entre los beneficios, nos dice aquí, conocido en español como el PER, relación beneficio. Es un indicador financiero que mide cuánto están pagando los inversores en la bolsa por cada dólar o unidad monetaria de beneficio neto que genera la empresa. Entonces, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque si es en el Nasdaq, yo quiero que ese P/E ratio no sea mayor de 40. Y si en el NYSE, en el New York Stock Exchange, por debajo de 30 o 20, porque entonces estaría sobrevalorada. Es el precio de la acción dividido entre los beneficios. Colóqueme la número 12, señorito, para que veamos esa partecita del P/E ratio. Dice aquí, fíjense ahí, ¿qué significa un P/E ratio alto o bajo? Generalmente mayor de 20 o 25, eso es para el New York Stock Exchange. Y si es para corporaciones tecnológicas, 40 o menos, claro, usted se va a topar con un P/E ratio de corporaciones tecnológicas que tienen 200. Entonces esa corporación está sobrevalorada, porque el precio de la acción entre los beneficios que genera no se compadece con lo que usted está pagando. Entonces, por eso la importancia de esos análisis, porque eso determina la salud de la bolsa, la salud de las corporaciones, de usted cuando invierte, compra acciones, y al final del día también determina la salud de la economía global y por extensión de nuestra economía. Porque si todas esas variables colapsan, entonces el mercado colapsa y colapsa nuestra economía. Y mañana tendríamos fácilmente, si el Dow colapsara mañana, un 20, un 30%. 2 días después, en República Dominicana tenemos 30% de la fuerza laboral en su casa sin trabajo. Eso no es Luis Fernando García. Eso pasó en el 2008, y pasó en el 2000, y pasó en el 29, y pasó en el 65, y ha pasado en el 87, y va a volver a pasar si colapsa la bolsa. O sea, aquí estamos analizando las variables que impactan los mercados y que afectan nuestra economía, que afectan su empresa, que afectan su industria y que afectan su empleo. Y con ello, el futuro suyo y el de su familia. En el próximo bloque vamos a ver qué nos dice la geopolítica y el daño que le hizo Chávez y Maduro a Venezuela, que tienen una deuda de más de 240.000 millones de dólares. Todo eso, porque eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado, narcotraficantes que no son políticos, enganchados a políticos y que se roban todo de los gobiernos. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausa. Continuamos con el ingeniero Revela. El poder
del conocimiento. Miren, ustedes saben que los países en Latinoamérica están girando hacia la derecha, porque hemos descubierto que esos que eran comunistas antes, que ahora se llaman socialistas del siglo XXI, no son políticos, son narcotraficantes enganchados a políticos, y que con el Foro Sao Paulo, liderado por Fidel Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez, ellos decidieron buscar el poder por los votos. Luego de ganar el poder, entonces dinamitar las instituciones, destruir los partidos políticos, negociar con las organizaciones terroristas, negociar con los carteles de la droga, perpetuarse en el poder, destruir la justicia para ellos quedarse por siempre en el poder. Eso lo hicieron todos, porque ese es el crimen organizado. Por eso Estados Unidos ahora tira lanza del sur, porque se cansa la diplomacia e identifica que el eje del mal era Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, su líder, que terminó siendo un narcotraficante vulgar, que negoció con Pablo Escobar, lo mismo que Lula da Silva y todos, Evo Morales. Entonces, para que tengamos una idea de lo que está pasando en Venezuela hoy, con esta catástrofe que posiblemente aparezca más de 50,000 muertos, no se sabe cuánto, porque una ciudad entera la arrasó el terremoto. Nosotros queremos que ustedes entiendan que cuando usted vaya a votar, tenga mucho cuidado con esos populistas, mucho cuidado. Un outsider, como apareció Hugo Chávez en Venezuela, Correa prófugo en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, otro ladrón, narcotraficante, que también lo van a capturar por delincuentes, son todos unos delincuentes. Colócame, señor director, la número 14, para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando en Venezuela. El daño de Chávez y Maduro, la deuda externa venezolana sería de más de 240,000 millones de dólares. Fíjense que la deuda de nosotros asciende, creo que son a 50,000 y pico de millones de dólares. 240,000 millones de dólares, de acuerdo al Financial Times, a la mucama de Donald Trump, a Delcy Rodríguez, no le queda de otra que reconocer esta deuda. Colóqueme, señorito, la 14.1. Venezuela con una deuda, se dispone Venezuela a reconocer deuda por 240,000 millones de dólares. Ese es el chavismo, madurismo, señores. Esa es la herencia de Hugo Chávez, ese ladrón que ni con la muerte le paga a los venezolanos. Lo mismo que Nicolás Maduro. Para aquellos dominicanos del Partido Comunista que se fueron a la Puerta del Conde a marchar por un ladrón y un asesino, para que sepan por quién es que estaban marchando, los comunistas nuestros, mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y qué bueno que ahora se le acaba de dar una pela en 2 países al crimen organizado, en Perú y en Colombia, a Petro, otro también narcotraficante financiado por el narco. Colóqueme, señor director, el número 15. Colombia se sumará al escudo de las Américas, anuncia Espriella. Eso está correctísimo. Nuestros pueblos tienen que estar bajo la sombrilla del más poderoso. Y el más poderoso es el imperio. Nos guste o no, quiera usted o no. O usted está bajo la sombrilla de Fidel Castro, un narcotraficante delincuente, o está bajo la sombrilla de Hugo Chávez, que ya fallecieron los dos, o Nicolás Maduro capturado, o de Lula da Silva, o Daniel Ortega, o de Rusia, de Putin, un autócrata, o de Xi Jinping, o está bajo la sombrilla de los yanquis, como usted le quiera llamar. Es con el que usted quiera. Ahora, nosotros tenemos que estar bajo la sombrilla del imperio, porque es nuestro principal socio comercial. Y Colombia se sumará al escudo de las Américas para arrasar con el socialismo del siglo XXI, que son delincuentes. Es el narcotráfico en el poder, el crimen organizado en el poder, para que estemos claros en eso. Ahora le vamos a presentar cómo los países de Latinoamérica han ido girando a la derecha. Se va Lula de Brasil, y se va la Sheinbaum de México, y se va Daniel Ortega de Nicaragua. Ahí lo tenemos. Fíjese, ahí está la bandera de Estados Unidos en Venezuela. Todos esos países antes eran socialistas, ya no, todos eran socialistas. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina, todos ahora son de derecha. Qué bueno, porque no son socialistas, son narcotraficantes en el poder. O se nos olvida Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, una ladrona que negoció con el narcotráfico, o Perú,
o Colombia, o Chile con Boric, que era el más suavecito, y Bolivia con Evo Morales. Se nos olvida eso. Entonces, el final de esa mafia que la lideró Hugo Chávez y Lula da Silva junto a Fidel Castro, esa es la número 17, señor director. El final de la mafia, de una mafia. El foro de Sao Paulo se derrumba tras la derrota en Perú y Colombia. Porque entonces Hugo Chávez era un ladrón vulgar, el jefe del cartel de los soles, y Lula, el Mayo Zambada, le dio $1.000 millones. Por eso es que está en la mira de Trump. ¿Quiénes nos faltan para quitarlo? Nos faltan unos cuantos todavía, que hay que sacarlo de raíz. Porque son gobernantes que quieren destruir nuestra democracia e imponer su forma de gobierno, destruir la fuerza productiva para hacernos miserables. Veamos en el espejo de Venezuela y de Nicaragua, para que usted esté claro, y de Cuba, 92% pobreza extrema. Colóqueme la 18, señor director. Los 4 que faltan para eliminar, amplíela. Nos falta Daniel Ortega en Nicaragua. Se fue Gabriel Boric en Chile. Se fue Gustavo Petro en Colombia. Nicolás Maduro en Venezuela capturado. Evo Morales en Bolivia. Xiomara Castro en Honduras. Y nos quedan 4. La Sheinbaum, Díaz Canel, Lula da Silva y Daniel Ortega. Y hay que barrerlo, a los 4 hay que barrerlo. Porque son 4 delincuentes, 4 gobiernos financiados por el narcotráfico. Ese es el crimen organizado. A nosotros le hemos presentado pruebas de todo, porque Raúl Castro era un narcotraficante y Fidel Castro fue, el primer narcoestado fue Cuba. Entonces, dice el presidente Trump, y qué bueno que el presidente Trump y la administración Trump, que yo estoy en desacuerdo con una gran mayoría de la política del presidente Trump, pero con esta estoy de acuerdo. Esta gente hay que barrerlo, porque quieren destruir nuestra democracia. Quieren destruir nuestra fuerza productiva. Y el futuro es suyo, el de su familia. Con un populismo de que el ser rico es malo, o que el capitalismo que lo explota a usted. ¿No? ¿Y cómo viven ellos? ¿Y por qué no se van para allá? Porque es muy bueno irse a la Puerta del Conde a marchar en República Dominicana. Váyase a vivir para Cuba. Usted me escuchó, Narciso Isaac Conde. Es muy bueno desde aquí, de un país democrático, protestar por un ladrón, que usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso es aberrante, eso es asqueante, que usted vaya a protestar a la Puerta del Conde por un ladrón delincuente. Que él y Hugo Chávez le dejaron una deuda de más de $240 millones a su pueblo, que ahora acaba de sufrir un terremoto y que no hay dinero. Colócame, señorito, el número 19 para que veamos qué dice el presidente Trump. Tiene a Lula en la mira. Brasil es un país complicado y muy peligroso, dijo el presidente Trump. Qué bueno. Hay que barrerlo también a Lula. Que el Mayo Zambada, el jefe del cartel de Sinaloa, le dio a él $1.000 millones. Lo mismo que el cartel de el Mencho, el otro cartel mexicano, competencia. Entonces, la izquierda comienza a perder terreno en las pasadas elecciones en América Latina. Qué bueno. Esa es la número 20, señor director. Y nosotros queremos ver, míralo ahí, la izquierda perdió las últimas 3 elecciones en América Latina. ¿Cómo queda el balance con la derecha y qué anticipa en el 26? Ya se fueron 2, Colombia. Falta Brasil con Lula, falta la Sheinbaum, Díaz Canel y Daniel Ortega. Y el imperio va por todos ellos. Tiene que ir, porque va a poner el orden que vino. Entonces, se acabó la diplomacia con estos delincuentes en los gobiernos narcotraficantes, destruyendo nuestra juventud, negociando con los carteles, llenando nuestros países de droga para destruir nuestra sociedad, destruyen nuestras instituciones, la dinamitan, destruyen los partidos para ellos perpetuarse en el poder. Lo han hecho todos en cada país que han ganado. Por suerte, comenzamos ahora a cambiar ese rumbo y esa dirección. Dice aquí, realizan marcha en el Conde. Eso fue en febrero, marzo. Colócame el número 21, señorito. Yo quiero presentarle un videito. Realizan marcha en el Conde para exigir libertad de Nicolás Maduro. Miren, señores. También se pronunciaron en contra de la presencia militar estadounidense en el Caribe y América Latina y pidieron respeto a la soberanía de los países de la región. ¿Cuál respeto? Con más de 400.000 asesinatos en Venezuela y 240.000 millones de deudas que se los robó Maduro y Chávez, ladrones. Entonces, ¿quién era los que estaban marchando en esa marcha del Conde? Para que los pueblos entiendan, esto es asqueante. Cuando usted es una persona, usted puede ser del que usted quiera.
Usted puede ir donde le dé la gana. Usted puede marchar por cualquier gobierno del mundo. Ahora, cuando usted marcha por un narcotraficante, cuando usted marcha por un ladrón, por un usurpador, por un delincuente que está preso y que hay miles de evidencia contra esa gente, usted es peor que ellos, porque se es cómplice por comisión o por omisión. Ahí vemos a Narciso Saconde y a esos profesionales notables que defienden a Nicolás Maduro. Usted no está defendiendo un gobierno, usted está defendiendo a un usurpador, ladrón. Pero yo quiero, señor director, que usted me ponga un videíto, el número 24, para que esta gente que fueron a marchar a Puerto del Conde sepan que estudiantes de la Universidad Central de Venezuela le dicen quiénes son el gobierno de Venezuela. Colóqueme ese videíto, señor director, que tenemos varios videitos, para que usted sepa por quién es que están marchando los comunistas dominicanos y los notables profesionales que no tienen nada de notable, porque son estúpidos cuando usted no ve la realidad, cuando usted no puede entender que esta gente son ladrones vulgares y narcotraficantes, y usted va a apoyarlo eso. Usted es cómplice por comisión o por omisión. Colóqueme ese videito, señor director, de la Universidad Central de Venezuela. Dicen que vienen a hablar de la vida y obra de Nicolás Maduro. Perfecto, hablemos de su obra. Tu papá dejó más de 19.000 detenciones políticas desde el 2014. Jóvenes perseguidos y familias enteras esperando justicia. Su papá dejó protestas bañadas en sangre, 43 muertos en 2014 y más de 150 en 2017, mientras la juventud venezolana salía a exigir un futuro. Tu papá dejó universidades sin presupuesto, laboratorios vacíos, bibliotecas abandonadas, comedores cerrados y profesores con sueldos de miseria. Tu papá dejó salones vacíos por la deserción, profesores obligados a tener que emigrar y una generación entera partida en dos, los que se fueron y los que seguimos resistiendo. Tu papá dejó una universidad donde estudiar se volvió un acto de resistencia, donde muchos tuvieron que elegir entre ir a clase, trabajar o irse del país. ¿Y ahora quieren venir a la universidad a hablar de su vida y obra? Pues no, la Universidad Venezolana no es tarima para lavarle la cara al poder. La Universidad Venezolana es pensamiento crítico, es memoria, es denuncia, es libertad. Tu papá dejó una universidad vigilada por la Comisión Presidencial, violentando la autonomía presupuestaria. Tu papá dejó a millones de jóvenes venezolanos sin oportunidades laborales, por la burocracia del Estado en la actualización de los programas de estudio. Aquí no se celebra al mayor enemigo de la universidad venezolana. Aquí se habla con la verdad. Fuera el chavismo de la universidad, fuera la propaganda y fuera quienes destruyeron a toda nuestra generación. La universidad no se arrodilla, la universidad se defiende y la defenderemos a la universitaria. Miren, yo soy egresado de la UAS en el año 1978, así mismo con 17 años entré a la universidad, cuando todos éramos revolucionarios. Es asqueante que el Partido Comunista Dominicano, asqueante, es asqueroso, vaya a marchar a la Puerta del Conde y que jovencitos de 18 años tengan más conciencia que hombres viejos de 70, 80 años y que van a defender a Nicolás Maduro, un asesino vulgar. Eso era el hijo de Nicolás Maduro que iba a la universidad y se lo impidieron. A patadas debieron haberlo sacado. En la UAS lo hubiéramos sacado a patadas en los años 78, porque éramos antibalagueristas, pero hoy somos maduristas, hoy somos fidelistas. Pero ¿qué carajo que estamos pensando? Es que no tienen cabeza. Que usted me dice a mí que usted es una figura notable y que va a defender a un asesino y que jovencitos de 17 años de la universidad se oponen por un asesino y que mató cientos en el 14 y más de 19.000 presos. Y usted va a marchar por esa vaina, por un asesino vulgar. Colócame el otro videito, señor, de yo mismo, de la Universidad Central de Venezuela. Y qué bueno, para que los pueblos sepan cuáles son sus partidos comunistas y por quién es que ellos están marchando. Y qué bueno que los estudiantes le están dando respuesta, como le dábamos respuesta, supuestamente, entre comillas, cuando los 12 años de Balaguer, que hoy el tiempo le da la razón a Balaguer. Me da mucha pena y tristeza tener que decirlo, lamentablemente sin justificar la muerte, porque ellos murieron con un ideal pensando que su líder era un hombre íntegro y era un narcotraficante, pero están bien muertos. Porque es mejor sacrificar 200 muertos y no 11 millones hoy, como Venezuela,
30 millones de habitantes, 10 repatriados por un asesino vulgar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y entonces, ¿y usted va a defender eso? Colócame ese videito, señor, el número 25, para que veamos los jóvenes que tienen más visión y más capacidad mental que estos profesionales notables del Partido Comunista anti-yanqui, que son enfermos y fanáticos. Colócame ese videito, señor director. Estudiantes fuera el chavismo de la universidad, también a Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Entonces, usted fue a marchar por estos asesinos, delincuentes, que han matado a miles, más de 400.000 venezolanos, asesinatos de Estado. Ustedes vieron lo que yo dije, tu papá, más de 19.000 presos, cientos de miles presos políticos, ciento y pico de asesinatos en el 14 y en el 17. Eso es tu papá, Nicolásito, Nicolás Maduro, el ladrón que está preso en una cárcel federal en Estados Unidos. Y nos vamos a ir con el último video de ellos repudiando al Partido Comunista Dominicano, que fue a marchar a la Puerta del Conde. Entonces, usted estaba en contra de Joaquín Balaguer y está a favor de un asesino llamado Fidel Castro y de otro asesino llamado Nicolás Maduro, Daniel Ortega y todos estos asesinos. Entonces usted me dice a mí que ese partido sirve y que yo tengo que votar por usted y que yo le tengo que creer a usted que fue a marchar por delincuentes, por el crimen organizado en la Puerta del Conde. ¿Y cuál es el ejemplo que usted tiene? Hombre viejo, estos viejos del Partido Comunista. Colóqueme el video, señor director, y ahí nos vamos. Y será pues la próxima semana con el ingeniero Revela. Regresaremos de nuevo hablando de economía y de mercados y de geopolítica. Colóqueme el video 25 de fuera Nicolásito de la universidad, fuera el chavismo de la universidad. Colóqueme ese video, señor director. Hoy pretende venir el hijo de Nicolás Maduro a la Universidad Central de Venezuela, la persona encargada de dañarnos la vida a todos los venezolanos y a todos los estudiantes, la persona que se encargó de meter a más de 19.000 personas presas desde el 2014 hacia acá. Y ellos pretenden hablar de la vida de esa persona que asesinó a cientos de jóvenes en el 2014 y en el 2017. Persona que se ha encargado de la asfixia presupuestaria que vive en nuestra universidad. Personas que con el dinero que se supone que es para la universidad agarran viajes y hacen actos de corrupción como ellos. No podemos permitir que esa persona entre hoy a la Universidad Central de Venezuela.